damos la bienvenida a Noticias de Trabajo Social. Hoy, como parte de nuestro reportaje Los prejuicios sobre una gran discapacidad, contaremos con la intervención de profesionales como el magíster Cristian Paula, la licenciada Sandra Bastidas, Vladimir Isa, activista y persona con diversidad funcional, y también contaremos con la experiencia de Pamela Llanes, madre de una menor con diversidad funcional. Bienvenidos. El primer paradigma que habla la literatura científica es el paradigma tradicional. Se entiende que las personas con discapacidad son objeto de castigo divino. En el caso de las discapacidades físicas, lo que procedían en esa época era el exterminio, es decir, matar a los niños, niñas con discapacidad. Y aparece el siguiente paradigma, que es el paradigma médico-biológico. Se entiende la discapacidad como una enfermedad, como una anomalía, tiene que ser tratado por el área médica. Y eso lleva a entender de que la persona no es en sí una persona, sino es un objeto de tutela, un objeto de protección. Y este paradigma, digamos que es el que más se sostiene en el tiempo. Se comienza a construir otros paradigmas como el paradigma socioambiental, en el cual se entiende que la discapacidad no es efecto de las enfermedades, sino que es el resultado del fracaso del ambiente construido por el ser humano, desde la lógica normalista o capacitista. Después el de derechos humanos, que es el que nos habla que la discapacidad es un elemento de la condición humana y que todos los seres humanos somos personas con discapacidad en potencia, paradigmas de las diversidades funcionales, que incluso es no hablar de discapacidad per se, sino de diversidad funcional. Tener al menos dos principios básicos de intervención. El primero es el principio de autonomía y el segundo es el de beneficencia. El de autonomía nos habla de que el trabajo social tiene que estar enfocado a brindar toda la información y que la persona con discapacidad decida, que el trabajo social lo único que hace es brindarle las herramientas. Y el otro es el de beneficencia, y el de beneficencia, que el trabajo social tiene que trabajar, tiene que incidir para buscar el beneficio de la persona con discapacidad. Pero el beneficio de la persona con discapacidad no es lo que él o la trabajadora social cree que es lo que le beneficia a la persona con discapacidad, sino lo que la persona con discapacidad le dice que le beneficia. Ahora, ¿qué modelos desarrollan en el trabajo social la independencia y la autorrepresentación? Este es el modelo humanista existencialista y el crítico radical. Los protocolos se van a adaptar al tipo de discapacidad, a la situación, pero bajo estos principios. ¿Qué nos pasa cuando tenemos una normativa? En este caso, un instrumento previo. Actualmente, hasta que salga el nuevo instrumento, se está calificando con el baremo español, que es un baremo, como bien se dice, español. Está basado en un contexto que no es el nuestro. Que a mí el sistema me dice, listo, dele una silla de ruedas. Por ponerte un ejemplo, vas a la zona más rural que te puedas encontrar, donde no hay por dónde. Y la señora te dice, deme una silla de ruedas para mi esposo. Listo, tome la silla de ruedas. Ahora, ¿qué va a hacer con la silla de ruedas? ¿Por qué? Porque tenemos, como Ministerio de Salud Pública, tenemos dos tipos de sillas de ruedas, pero ninguno de esos tipos de sillas de ruedas está adaptado para las realidades rurales que nuestro país tiene. Yo le digo, no le voy a dar, vulnero un derecho, pero si yo le digo, tome, y la tiene ahí guardada y embodegada porque no la va a usar, estoy quitando un recurso que a alguien más sí lo necesita. Fundamentalmente desde los paradigmas de los derechos de las personas con discapacidad, obviamente el de derechos humanos, el que está desarrollado en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y es el que está en la Constitución. Creo que ese es el paradigma social que debemos aplicar. Tenemos el protocolo clínico. ¿A qué vamos con esto? A que una persona con discapacidad es una persona vulnerable, prioritaria, pero no tenemos como una forma de atención inclusiva. Los protocolos clínicos son un poco cerrados. Un periodo de tiempo, tenemos mucha demanda,
al no ser reconocidas como salud, somos muy pocas profesionales dentro del área de la salud. Entonces, nuestro protocolo de atención se basa en atiende, haz lo que puedas y sigue, que no está bien. Pero generar una política pública realmente inclusiva, porque tenemos el macro concepto de la inclusión, pero realmente vamos ahí al campo, al territorio, y no lo vemos. Una de las fallas principales que yo veo en las políticas públicas actuales es que como sociedad ecuatoriana, como país, siempre intentamos copiar las políticas. Y esto lo que genera es que existan políticas públicas, pero no se adaptan al medio en el que nosotros nos desarrollamos. Verás, yo creo que mi papel en la sociedad es un papel de transformación, pero siempre es importante saber que una persona con discapacidad, al menos hablando desde la latitud ecuatoriana, desde como sociedad, sí somos una sociedad medio ignorante. O sea, si bien es cierto, hemos avanzado muchísimo en el tema de la transformación, de cómo se ve la discapacidad ahora y cómo se veía antes. Estaba dirigiendo un programa que se llama Verdades de la Discapacidad, en donde nuestro objetivo principal era esto, enseñarle a la sociedad que si bien es cierto, no pedimos una comprensión, porque entendemos como personas con discapacidad que comprender es muy difícil, pero al menos entender y respetar sí es posible. Como mamá, creo que ocupa un lugar muy vulnerable por las leyes, por la sociedad en sí, como en este momento, como la gente mira a las personas con capacidades diferentes. Que es todo un contexto que el mundo ha perdido empatía en el tema de la ayuda o la solidaridad de las personas con discapacidad. Porque yo te digo, de mi sentir, antes, o sea, cuando yo me caía, sí tenía muchas más personas que decían, le ayudó. Ahora, o sea, si te caes, qué pena. O sea, te digo que las personas con discapacidad también tenemos nuestro rol aquí. Sí, nos ayudarían un montón las políticas públicas que ya se están generando, pero es importante también que nosotros demos nuestro granito de arena. A ver, por el mismo hecho de que no hay leyes, en sí estamos en una sociedad donde que discriminan mucho y son muy invisibilizados, como tú dices. Como son con capacidades diferentes, entonces, pobrecitos, están enfermitos y no pueden, pero ellos no están enfermos. El gobierno nunca, es más, no me quería dar ni siquiera un carnet de CONADIS asumiendo que la nena no tenía una discapacidad y ella nació con una discapacidad. Las escuelas para ellos no deberían ser tan caras, porque hay personas que tienen niños con capacidades diferentes muy agudas y muy graves y no tienen la economía como para pagar una escuela. No debería priorizar eso, porque deberían darles escuelas, deberían darles maestros capacitados para poderles tratar a ellos y que puedan tener una vida mejor y poderse independizar. Uno de los problemas muy grandes es el desconocimiento. Si yo no conozco cuáles son mis derechos, yo no conozco cuáles son mis obligaciones, no las voy a poder cumplir ni tampoco las voy a poder exigir. ¿Para qué están hechas estas medidas afirmativas? ¿Para qué clase social están hechas estas medidas afirmativas? Esa frase es icónica y paradigmática de la lucha de las personas con discapacidad, porque justamente es un rechazo del paradigma médico, porque nada de nosotros sin nosotros significa no decidan por nosotros. Nosotros tenemos la voz sobre nuestros derechos y nuestras vidas. Bueno, yo tengo una postura ahí que es reconocerlas como personas con diversidad funcional. Yo creo que cuando tú estás refiriéndote a personas con discapacidad, de algún modo estás automáticamente incapacitando a una persona. O sea, como futuros y futuras trabajadores y trabajadoras sociales debemos romper estereotipos y paradigmas que los envuelven y los hacen ver vulnerables, ser parte y un apoyo para empoderar a todos y todas sobre las mal llamadas discapacidades. Debemos verlas desde un enfoque de derechos humanos y autonomía, fomentar el conocimiento de las diversidades funcionales, comenzar a llamarlas así, criticar la infraestructura que no es apta para todos y es discapacitante.